Muy buenos días. Soy tu servidora, la magistrada Celina Abante Juárez, adscrita a Jalapa, Veracruz, a un tribunal auxiliar. Y voy a tener el gusto de compartir contigo la sentencia del amparo en revisión 807/2019, cuyo ministro ponente es el señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, con su secretaria Mercedes Verónica Sánchez Núñez. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir contigo algunos de los elementos más importantes de esta sentencia, que es emblemática prácticamente en algunos temas muy concretos: interés superior del menor, perspectiva de género y lo que va a ser la visión propiamente de la comaternidad o la maternidad homoparental a través de los hechos que fueron ventilados en este asunto en particular del amparo en revisión de delito. Antes de entrar al estudio concreto del asunto, te voy a dar algunos antecedentes, porque es muy importante que comprendas el contexto en el que se va a dar este asunto y sobre todo las condiciones particulares en las que la Corte lo recibe y qué es lo que va a resolver sobre estos importantes temas. En un primer momento, te diré que tenemos a dos mujeres que tienen una relación homoparental, es decir, se va a dar a través de tener una pequeñita a través de un procedimiento de reproducción asistida. Ellas inician una relación de pareja, primero como concubinas, posteriormente van a recibir el matrimonio civil y deciden a través de una figura jurídica que se llama voluntad procreacional, es decir, el deseo de tener un vínculo particular con un menor a través de un procedimiento de reproducción asistida, aun y cuando ese vínculo no sea necesariamente biológico, deciden crear una familia. En este contexto vamos a tener entonces dos mujeres que por razones de transparencia las vamos a identificar con letras en sus nombres para mencionar luego los nombres reales. Te voy a hablar de una mujer A y te voy a hablar de una mujer L. Las dos van a tener este vínculo, es una unión sexual con la finalidad de la convivencia creada que posteriormente les va a dar origen a la figura del matrimonio, y te decía, van a buscar la manera de ser madres. Después va a haber una cuestión relacionada con la guardia y custodia de esta menor que se les va a dar a una de ellas, y posteriormente va a haber una figura de un cambio en esta guardia y custodia. Los elementos más importantes que hay que recordar de esta sentencia, te decía, es que originalmente la autoridad de instancia no juzgó con perspectiva de género, por lo que es importante poner atención sobre los elementos que va a ponderar la Suprema Corte en la primera sala para poder visualizar esta cuestión filiatorio que se van a tener con los menores a través de los proyectos de reproducción asistida que vamos a ir viendo de acuerdo a lo que analiza la propia sentencia. Y finalmente, también debes recordar que en este precedente es vital la forma como se reflexiona el interés superior del menor y cómo esto va a conjugar el aspecto relacionado con la guardia y custodia de esta pequeñita. Una vez haberte dado el contexto de los hechos más importantes que tocará la sentencia, entraremos en materia procurando explicar cada uno de los puntos que planteó la Corte de una manera muy concisa para que los puedas recordar de manera permanente, y haciendo referencia, no haremos juicios de valor ni te expresaré opiniones personales, pues lo importante aquí es que se entienda las dimensiones y condiciones de la sentencia que emitió el más alto tribunal de justicia del país en el caso del amparo en revisión 807/2009, el que estamos analizando. Las autoridades responsables en este asunto fueron la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y como ejecutora el Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial, también de Querétaro. El acto reclamado fue la resolución de 31 de julio de 2018 dentro de un TOCA de apelación 724/2017. La determinación fue en el sentido de conceder la protección federal. La inconforme en este recurso de revisión va a ser la parte quejosa, que además, pues desde luego es la parte recurrente en el asunto.
La primera sala determinó su competencia, su oportunidad y la legitimación, desde luego, para este recurso. Antes de entrar al estudio de fondo del asunto, hizo dos precisiones. En primer lugar, que no había ningún aspecto de procedencia y que no se advertía tampoco de oficio la actualización de alguna causa diversa de las que fueron analizadas y desestimadas por el juez de distrito. También se dijo que el análisis del medio de impugnación se iba a limitar a lo resuelto por el juez de distrito, específicamente en un tema que era el cambio de guardia y custodia de la menor en favor de la mujer A, para especificar si era o no acertada. Cambio de guardia y custodia de la menor para dárselo a una de estas dos mujeres de la relación que habíamos dicho de comaternidad. Eso se especificó en función de que existió un amparo, pero este amparo fue exclusivamente para quitarle a la parte quejosa una condena de pensión alimenticia y la especificación de garantizarla atendiendo a su situación económica. Es decir, en la sentencia recurrida se concluyó por un lado que la decisión de confirmar el cambio de guardia y custodia de la menor era acertada, y en suplencia de la queja se estimó que el segundo reclamo vinculado con la condena relativa al pago de pensión alimenticia y su garantía era fundado, y por eso el juez de distrito decidió amparar a la quejosa únicamente por este último aspecto, quedando vivo entonces el cambio de guardia y custodia. Toda vez que ese aspecto era benéfico para la parte quejosa, el que no se formuló agravio al respecto, y la tercera interesada no impugnó esa concesión de amparo, entonces la materia del recurso, especifica la Corte, se iba a limitar únicamente a la decisión precisamente de este cambio de guardia y custodia. Es decir, la Corte nos va a decir si haber cambiado la guardia y custodia de una de las madres a la otra fue o no acertada. Después de hacer estas precisiones, la Corte va a entrar al estudio de fondo del asunto en particular. Es indispensable explicar cómo opera el interés superior de la infancia en un caso de comaternidad como este, en el que además se alega que a pesar de haber existido violencia, no se juzgó con perspectiva de género. Bajo esta lógica y para resolver, la Corte va a exponer ampliamente 4 temas en particular, seis temas en particular que es muy importante que tengas presente. El primero, un estudio sobre el derecho de protección a la familia. El segundo, el derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos y los derechos reproductivos frente a las técnicas de reproducción asistida de las que te venía platicando. El tercero, ¿cómo opera la reproducción asistida, ¿no? ¿Cómo se da la filiación tratándose de la comaternidad? Quinto, la importancia del interés superior menor de la infancia para determinar esta guardia y custodia de un menor frente al derecho deber de convivencia, y finalmente, en un sexto, en qué consiste la perspectiva de género. Vamos a analizar los puntos más centrales de cada uno de estos derechos que manejó la Corte en su momento. Derecho a la protección de la familia, previsto en el artículo 4 de la Constitución Federal, primer párrafo, que establece el mandato expreso de que la ley proteja la organización y desarrollo de la familia. Pero esta obligación también deriva de los propios tratados internacionales que son fundamentales para poder resolver, recuerden, bloque de convencionalidad, y la Corte hace referencia a los numerales 17, apartado 1, de la Convención Americana, obviamente sobre derechos humanos, que van a ordenar que la familia debe ser protegida por la sociedad y también por el Estado. La Corte retoma también su jurisprudencia específica
en relación al concepto de familia, institución, y no se identifica ni se limita a un solo tipo de familia, sino que en un Estado democrático de derecho, en el que se respeta la pluralidad, es parte de la esencia la protección de todos los tipos de familia. La norma constitucional no se va a referir a la familia tradicional, ni a un concepto específico, sino a una familia como realidad social. De esta manera se concluye que deben tutelarse todas las formas y manifestaciones que se puedan dar en la realidad existente. Bajo esta lógica, dice la Corte, una de las formas en que puede tener lugar esta familia de realidad, vamos a llamarlo así, es aquella que se encuentra conformada por parejas del mismo sexo, respecto de las cuales además incluso ha sido reconocido su derecho al matrimonio sobre la base de disposiciones que definen esta institución e incluso también el concubinato como la unión entre un hombre y teoría sospechosa que las hacen constitucionales. De esta tesitura establecen una exclusión fundada en una preferencia sexual de las personas que no es admisible. En efecto, si se considerara de esa manera, podríamos concluir, lo expresa así nuestra sentencia, que ello sería discriminatorio y por ende contrario a lo previsto en el artículo 1 constitucional, en tanto que basándose de una manera o de una mera identificación o preferencia de tipo sexual, se estaría negando la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan integrar una familia. Y como consecuencia, de manera indebida y además ilegal, se le negaría la protección que el Estado debe brindar a las familias en particular, como la de nuestro asunto, homoparentales, perpetuando la idea de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello de los derechos fundamentales, que es su dignidad como personas, lo que desde luego no puede ser tolerado en un Estado de derecho. Segundo derecho importante que debe recordar de esta sentencia, el derecho a decidir de manera libre e informada el número de hijos, técnicas de reproducción asistida. El segundo párrafo del artículo 4 constitucional, además de consagrar este derecho de protección a la familia, reconoce el derecho de toda persona, a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y además el espaciamiento de los hijos que desea tener. De esta forma, queda comprendido en este derecho también la decisión de procrear o, en su caso, de abstenerse de hacerlo como un derecho. Este derecho, entonces, corresponde al ámbito de la libertad y la vida privada de las personas, respecto del cual no deben hacerse injerencias arbitrarias por parte del Estado. Libre desarrollo de la personalidad. Este derecho deriva también del artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la Corte Interamericana ha interpretado el derecho a la vida privada y a la familia en el sentido de que constituye el derecho de toda persona para organizar, con arreglo a la ley, su vida individual y social conforme a sus propias opciones y convicciones, y que la decisión de ser o no padre o madre es parte precisamente del derecho a la vida privada e incluye esta decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico, es decir, incluye los llamados derechos reproductivos. De este modo, la Corte Interamericana ha reconocido el derecho de acceder a las llamadas técnicas de reproducción asistida para lograr así el nacimiento de un hijo, en referencia, en principio, a parejas con problemas de infertilidad, de hombre y mujer. Pero, ¿qué pasa respecto de las parejas del mismo sexo? Y te dice la Corte, están en una situación similar, no hay un tema de infertilidad por alguno de los miembros de la pareja, sino que en realidad la unión sexual de ellos no implica la posibilidad de la concepción de un nuevo ser, entendida como la fecundación o la fusión del elemento femenino, el óvulo, con el espermatozoide como elemento masculino.
Entonces, si tomamos en cuenta que hay un derecho a convertirse en padre o madre, se entiende dado entonces que toda persona, sin distinción en cuanto a su preferencia sexual, tal y como lo ordena el artículo 1 constitucional y el propio 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que se debe reconocer también este derecho a estas parejas. La primera sala ya lo determinó así, incluso en el diverso Amparo en Revisión 553/2018, en donde señaló que debe reconocerse el derecho de las parejas homosexuales para acceder a los adelantos de la ciencia en materia de reproducción asistida y a convertirse así en padres o madres a través de estos métodos que la ciencia otorga en beneficio de las personas. Hay otro amparo importante vinculado con este tema, que es el amparo directo en revisión 2766/2015 y el 553 del 2018, en donde la propia primera sala mencionó que estas técnicas de reproducción asistida son un grupo de tratamientos médicos utilizados para ayudar a las personas y parejas a lograr un embarazo, y que implican en todos los casos una manipulación tanto de espermatozoides, ovocitos o incluso embriones para lograr esta situación de embarazo. Entre esas técnicas destacan por su importancia la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, la transferencia intrautubárica se llama, es decir, a través de un mecanismo creado por la ciencia de gametos, de embriones, la criopreservación de ovocitos embriones, es decir, que se puedan congelar para poder usar su manipulación y en su momento hacer una transferencia al cuerpo de una mujer y se pueda producir un nuevo ser, así como instituciones relacionadas con la donación de ovocitos, embriones y el último esquema de las técnicas de reproducción asistida, que es el útero subrogado, que como seguramente sabes, es el uso del útero de otra mujer para implantar un embrión diverso de tal forma que lo lleve durante todo el embarazo para después darlo a luz y entregarlo a los padres, que pueden ser biológicos en tanto a que tengan los mismos gametos, o bien pueden ser de donación, o en caso de parejas homoparentales, generalmente se utiliza un donador masculino, sobre todo cuando las dos personas son mujeres, pues decíamos, de acuerdo a su naturaleza, no les es posible acceder de manera natural a la procreación. Tercer elemento, o tercer derecho, que toca esta sentencia. ¿Cómo opera la filiación cuando se hace uso de las técnicas de reproducción asistida? Recuerda que la filiación va a ser el vínculo jurídico que vamos a tener entre los ascendientes y los descendientes en este caso concreto. En la inseminación artificial heteróloga, que es la que se hace cuando en la fecundación hay un gameto masculino de un donador anónimo, a diferencia de la homóloga, que es cuando existe la posibilidad de que en la pareja el gameto provenga del varón, el método está concebido para que el donante se limite a suministrar el material biológico. En consecuencia, en un círculo familiar, el hijo producto de esta inseminación artificial heteróloga no tiene biológicamente el material genético compatible con uno de los cónyuges. Este es el escenario. Se debe acreditar si el cónyuge está otorgando la voluntad para que la otra parte, entiéndase, el cónyuge mujer, en el caso de las parejas heterosexuales, o en el caso de dos madres, aquella que va a llevar en su vientre al embrión, fue realmente inducida bajo este tratamiento de reproducción asistida, pues en caso afirmativo, jurídicamente se tendrá una filiación con el hijo que nace de esta reproducción por parte de ambas madres. Y en consecuencia, ambas progenitoras, en el caso de la relación homoparental de dos mujeres, van a tener un parentesco igual a aquel que normalmente se adquiere por consanguinidad.
Así, cuando el ejercicio del derecho se dimensiona a través del consentimiento de ambas personas para someterse a este procedimiento, como es la inseminación artificial o heteróloga, es decir, el utilizar material genético, espermatozoides, de un donante con consentimiento de ambas madres, estamos hablando de que se está ejerciendo de manera libre, responsable e informada sobre el número de esparcimiento de hijos y sobre el deseo de asumir a un menor como propio, aunque biológicamente no lo sea, y en este caso estamos hablando de la voluntad procreacional. Aterrizándolo en nuestro caso concreto, recuerda que tenemos dos mujeres que biológicamente no pueden producir un embrión. Recurren a este donante masculino y una de ellas va a tener su material genético y además va a llevar al embrión dentro de su cuerpo durante los 9 meses. La otra mamá, al otorgar su consentimiento, está expresando lo que la Suprema Corte identifica como voluntad procreacional. Recuerda este concepto, pues es muy importante en la sentencia, que no es otra cosa más que el deseo de asumir a un hijo como propio, aunque biológicamente no lo sea. En este caso, la mujer A no tiene ninguna relación biológica con el menor, mientras que la mujer L está proporcionando sus ovocitos que está siendo, a través de la técnica de reproducción asistida, convertidos en un embrión a través del espermatozoide de un donante. En este sentido, lo que vincula en la filiación es la voluntad procreacional. La inseminación artificial, entonces heteróloga, va a producir esta voluntad de ambos progenitores. Es importante dejar establecido que esto aplica también para parejas que estén unidas en concubinato, en donde también hacen uso de la reproducción asistida, concretamente de la inseminación artificial como el primer eslabón de todas estas técnicas existentes. El cuarto aspecto de derechos vinculados en esta sentencia es la filiación, ahora sí específicamente aterrizada en la comaternidad. Y dice la Corte esta idea. Fisiológicamente no es posible que exista esta posibilidad de dar vida, como sucede con las parejas heterosexuales tratándose de dos mujeres. Y hace referencia a lo que la propia primera sala resolvió en el amparo en revisión 852/2017, que en la actualidad reconoce los modelos de familia homoparental constituidos por estas dos mujeres y a las que les va a dar el nombre de comaternidad. De aquí es de donde surge este concepto. Y se le da el tratamiento de un modelo emergente de familia, en el que una pareja de dos mujeres se encarga del cuidado bajo su seno de uno o más de menores, como cualquier otro ejercicio de crianza parental, y que por lo tanto debe ser reconocido. Pues dice la Corte, no existen elementos que demuestren que pueda ser perjudicial en la formación de estos menores de edad. Y que por lo tanto lo relevante en el ejercicio de esos deberes parentales es que se realicen en un ambiente de amor, comunicación y de una manera informada se contribuye al sano desarrollo integral de los menores. Y por lo tanto no están determinados por el género o las preferencias sexuales de las personas que realizan esta actividad de voluntad procreacional, ni tampoco por vínculos genéticos de ninguna naturaleza. Quinto derecho. La importancia del interés superior de la infancia para poder impactar en la guardia y custodia del menor frente al derecho deber de la convivencia. Dice la Corte que el interés superior del menor debe prevalecer en cualquier contienda judicial donde se vean involucrados los derechos de los niños, y que por lo tanto este interés encuentra su fundamento en la Constitución Federal, así como en los diversos instrumentos internacionales. Concluye, en todos los juicios en que directa o indirectamente se vean involucrados estos derechos, el interés que se le impone a los juzgadores
es resolver atendiendo a lo que sea mejor para el niño en el contexto de cada caso particular. En esta línea, el interés superior ordena la suplencia de la deficiencia de la queja en todas las decisiones que puedan afectar los derechos e intereses de estos menores, aunque con ello se llegue a modificar por esta vía cuestiones que no figuran en los agravios de las partes, ofreciendo así una ventana procesal para hacer la garantía dentro del contexto obviamente regulatorio y totalmente independiente a las pretensiones que pudieran ser insuficientes para ello y en suplencia de la queja. En el caso de este interés, cuando en la contienda el tema de dilucidar es quién de los progenitores debe ejercer la guardia y custodia, se debe proveer también el derecho relacionado con las visitas y las convivencias. Nos dice la Corte, esto es así porque conforme al artículo 9, apartado 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los menores tienen este derecho a convivir con sus padres. Este derecho se justifica, ya que a través de las convivencias pueden generar lazos afectivos y esto es muy importante para el desarrollo emocional del menor. La Sala ha argumentado que las visitas y convivencias son fundamentales para ese sano desarrollo de la personalidad de los menores y por lo tanto el régimen de visitas y convivencias debe ser efectivo de la misma forma que establecer los mecanismos para una guardia y custodia eficaz en el desarrollo integral de todos y cada uno de los menores que en un momento dado pueden estar sometidos a este mecanismo. El sexto derecho importante que toca tu sentencia es la perspectiva de género. Dice la Corte, se ha abordado con exhaustividad el contenido y la obligación de juzgar con perspectiva de género, que puede resumirse en dos conceptos esenciales, expresa la primera sala. El primero es la aplicabilidad, que es la obligación intrínseca a la labor jurisdiccional, de modo que no debe mediar petición de parte. En casos graves de violencia contra las mujeres, se refuerza aún más en el marco de contextos de la propia violencia. Es decir, las autoridades judiciales deben aplicar esta visión, esta perspectiva, con unos lentes particulares para advertir un tema de género. Pero además, el otro elemento es la metodología. Sin necesidad de hacer referencia a grandes conceptos doctrinarios, la Corte habla de la obligación de exigir cumplir con 6 pasos específicos que se pueden resumir en la necesidad de detectar aspectos o situaciones de desequilibrio de poder entre las partes como consecuencia de su género, seguida de un deber de cuestionar la neutralidad de las pruebas y el marco normativo aplicable, así como de recopilar las pruebas necesarias para visualizar, en su caso, el contexto de violencia o discriminación y finalmente resolver los casos prescindiendo de cargas estereotipadas que resulten, obviamente, en detrimento de la categoría con la que se está trabajando. Después de analizar estos 6 derechos, que es importante recordar en la sentencia, vamos a ver cómo resuelve la Corte el caso concreto, materia de la controversia. Y te dice, de los agravios, específicamente se refiere al considerando cuarto, apartado cuarto de la sentencia, dice, en los agravios identificados como quinto, séptimo, décimo y decimosexto, la recurrente esencialmente se inconforma con la sentencia porque dice que debió haberse atendido a que la menor, en cuanto a su guardia y custodia, nació en condiciones especiales, al tratarse precisamente de comaternidad, y que fue producto de una inseminación artificial, de manera que si bien ambas mujeres decidieron ser madres, y la tercera interesada reconoció a la menor como su hija, lo cierto, dice ella, es que la quejosa es su madre biológica.
Recuerda que la quejosa es también la recurrente y que está impugnando el cambio de la guardia y custodia hacia la tercero. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Dice que la custodia se le tenía que haber otorgado a ella en tanto que ella la engendró, que es la madre biológica y por lo tanto solo ella debe tener la calidad de progenitora y no la tercera interesada, pues ella no llevó a la menor en su vientre ni la parió. Y por lo tanto dice, no se puede hablar de dos progenitores, como acontecería en el terreno heterosexual. Este argumento, en base a los derechos que te he expuesto hace un momento, se califica de infundado, pues el Estado, en términos del artículo 1 constitucional, tiene desde luego el deber y también la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar todos los derechos humanos de todas las personas. Y entre esos derechos está precisamente la igualdad y la no discriminación. Luego, si esta obligación, en el caso, se estaba compartiendo por la quejosa y la tercero interesado, es evidente primero de la figura del concubinato y con posterioridad a través de la celebración de un matrimonio, por lo que el Estado no solo está obligado a reconocer y proteger esta familia en su conjunto, sino que esta protección debe extenderse a cada uno de sus miembros. En consecuencia, ello implica reconocer los derechos y obligaciones de la propia familia y los miembros que la conforman. Y dice la Corte, si después de 5 años de estar unidas en concubinato, la mujer L y la mujer A, haciendo uso del derecho de libre autodeterminación, eligieron tener descendencia, tener un hijo o una hija, dice la Corte, esta decisión es evidente que se tomó desde un ámbito individual y también de manera conjunta en el marco de la familia que ambas decidieron conformar. En consecuencia, si bien es cierto, en base a una condición natural y biológica, en su unión sexual no existía la posibilidad de concebir un hijo que llevara el material genético de ambas, lo cierto es que se utilizó una técnica de reproducción asistida en donde mientras una de ellas proporciona el material genético, la otra colocó su voluntad procreacional para que esto fuera posible. Y concluye la Corte, recuerda este concepto, va a ser muy importante. En la comaternidad, ambas tienen en consecuencia los mismos derechos y obligaciones en relación a la menor. Mismos derechos y obligaciones derivadas de la comaternidad por el tema de la voluntad procreacional. El deseo de reconocer a un hijo como propio, aun y cuando no tenga material biológico de la segunda madre. Eso, dice la Corte, se robustece si se toma en consideración que además se encuentran reconocidas legalmente ambas como madres de la menor al contraer el matrimonio respectivo y registrar a la hija con el nombre, desde luego, de ambas madres. Dice, por esa razón, no es válido que la quejosa, la mujer L, argumente que la custodia se le debió haber concedido a ella por el hecho de ser la madre biológica, sino que debe atenderse a esta voluntad procreacional que en el caso las involucra de manera conjunta a ambas y no únicamente a una de ellas. Y por lo tanto, dice, ese argumento va a venir completamente infundado. Posteriormente, va a aducir la quejosa en sus agravios que existe un aspecto de afectación al interés superior de la infancia que implica de alguna manera una afectación importante para la menor. La Corte dice que este interés tiene que ser analizado con suficiencia y que no se puede caer en retrocesos en el reconocimiento de los derechos para establecer derechos filiatorios por los que han estado en lucha las parejas del mismo sexo y que históricamente incluso estas parejas han sido discriminadas por esos conceptos. Bajo esa tesitura, la Corte concluye que no le asiste razón
a la quejosa cuando afirma que al ser madre biológica, es a ella quien se debe otorgar la guardia y custodia de la menor, en tanto que el lazo biológico no es determinante para establecer la filiación, y menos lo es para determinar la guardia y custodia de la menor, sino que lo que debe regir, este es un concepto importante, lo que debe regir en todos los temas relacionados con esta filiación es el interés superior del menor. Precisamente el caso de si fue atendido o no al hacer el cambio de guardia y custodia de la quejosa a la tercera interesada. En el aspecto específico de perspectiva de género, la Corte entra al estudio de los argumentos respectivos y especifica que el juez de distrito sí tenía que haber realizado un juicio con perspectiva de género, pues el hecho de que ambas sean mujeres no descarta la posibilidad de que exista una violencia, en el caso, violencia denunciada por la quejosa, quien alegó violencia sexual y económica por parte de la otra mujer, la mujer L, respecto de la mujer A. Bajo esa lógica, dice la Corte, debe identificarse si existe una situación de poder por cuestión de género que explique un desequilibrio entre las partes. Y aquí es un razonamiento extenso en el sentido de que la mujer L era ama de casa, la tercera interesada realizaba un rol de proveedora y que en general sí había entonces entre ellas. Analiza las constancias de los autos y dice que por el poder económico que ejercía la tercera interesada, se ejercieron actos que podían las relaciones que en futuros se pudieran producir por esta parte. Bajo esa tesitura, la Corte concluye entonces que podría existir el asunto si requería un análisis particular a través de la aplicabilidad y la metodología que hemos mencionado texto y verificar si en cuanto al fondo se produjo alguna afectación. Y se empieza a estudiar cuáles fueron las condiciones que propiciaron este cambio en la guardia y custodia, mencionando en la primera de ellas que se realizó un convenio por parte de ambas mujeres que originalmente otorgaba la guardia y custodia a la quejosa. Y sin embargo, la quejosa incurre en conductas que la llevan a no respetar este convenio, tales como no respetar la convivencia de la tercera interescuela a la menor sin previo aviso y realizar algún tipo de acciones que afectaron psicológica y emocionalmente a la niña, tales como decirle que ella es su única mamá, que no tiene que establecer vínculos emocionales con sus hermanos, que son los hijos de la mujer A, y que consecuentemente ella, que es la persona que constituye su única madre, es decir, haciendo este tipo de violencia de orden psicológica y emocional sobre la menor, ejerciendo de mencionar y que por lo tanto la mujer estaba ejerciendo algún tipo de violencia diferentes crímenes periciales que determinan que ello no es posible. No es así. Por lo tanto, se dice que en realidad sí es una protección máxima del interés superior de la menor que debe permanecer con la mujer A, pues además los peritos psicológicos determinan que el vínculo real está establecido de una manera mucho más empática y saludable con la mujer A que con la mujer L, a quien identifica y quiere, pero que tiene mucho más empatía con la mujer A, con quien además convive con dos hermanos que son hijos de esta persona y además con un primo, independientemente de que tiene un círculo afectivo y emocional integrado
tanto por otras personas familiares de ella como con un grupo de apoyo o red de apoyo de personas que la auxilian en el cuidado de la niña. Por lo tanto, los peritos establecen que va a estar mucho mejor con la mujer A que con la mujer L. Y recordemos que en este tipo de temas de guardia y custodia, lo importante es el interés superior de la menor. Dice también la Corte que no se puede cuestionar la neutralidad del derecho ni tampoco lo aplicable en cuanto a la guardia y custodia del menor si no se toma en cuenta este interés superior de la infancia. Y se dice, el interés superior de la infancia en el caso es determinar lo que es mejor para este niño, en este caso esta niña, en 3 dimensiones importantes. La primera, como derecho sustantivo en cuanto a que el interés sea considerado primordial y se tenga en cuenta al sopesar distintos intereses respecto de la cuestión debatida. La segunda, como principio jurídico interpretativo fundamental, esto implica que si una norma admite más de una interpretación, siempre debe elegirse la que satisfaga de forma más efectiva estos derechos y libertades a la luz del interés de la protección del menor. Y finalmente la tercera, como una norma de procedimiento conforme a la cual siempre se toma una decisión que afecte los intereses de uno o más menores de edad y que debe incluirse en el proceso de decisión una estimación de las posibles repercusiones que se van a tomar en cuenta al momento de resolver sobre el tema en particular. Entonces, la Corte, sobre esta base, aterriza esta idea importante que te explicaba hace un momento en el sentido de que la guardia y custodia había estado a cargo de la quejosa y destaca el aspecto de que cambió unilateralmente el domicilio, de que cambió del colegio a la menor, de que impidió la convivencia, de que se hizo el cambio de la guardia y custodia, incluso se dieron convivencias que al principio fueron vigiladas para la quejosa y después se dejó de ser vigilada. Concluye que si bien es cierto, hubo un juicio carente de perspectiva de género, también lo es que en esta determinación de guardia y custodia, lo que debe primar es, decíamos, el interés superior de la infancia. Y en el caso, por las razones que hemos expresado, sí se consideró este interés superior de la infancia al momento de hacer el cambio de guardia y custodia, máxime que se estaba afectando la psicología y las emociones de la menor a través de las consideraciones que estaba realizando esta persona y que por lo tanto no era factible cambiar el status quo de la menor en tanto no se advierte que ello fuera en su beneficio, es decir, trasladarla de un ámbito familiar seguro, estable, en donde permea el amor, el cuidado, la unión familiar y una red de apoyo para trasladarlo con la quejosa, quien no tiene todas estas características, pero que además fue calificada por los peritos como una persona que no tenía la misma capacidad que la mujer A para poder realizarle los cuidados correctos a la menor y por lo tanto darle un entorno de mayor amor, apego y empatía, lo que sí encontraba con la mujer A. Refiere la Corte también que de las constancias se dice que los expertos determinan que la mujer es la más capacitada también para la guardia y custodia, pues además de que el proceder de la quejosa revela que han existido actos de violencia en contra de la menor, desde luego se advierte una mayor estabilidad en todos los aspectos con el caso de darle la custodia a la tercera interesada. Y además, dice, de las constancias de autos, se advierte que la quejosa tampoco se ha preocupado por el bienestar integral de la menor e incluso le ha generado confusión en cuanto a las figuras maternas, pues precisamente la cuestiona diciéndole que debe considerar que la única madre es precisamente la mujer L, es decir, la quejosa. Por lo que dice la Corte, de manera deliberada, le ha generado esta confusión, produciéndole un daño que es evidente. Cabe agregar que una de las peritos también señaló que la mujer L, es decir, la quejosa, es tan liberal
que está afectando a través de conductas específicas la formación moral, psicológica, emocional y social de la menor. Y bajo estas consideraciones se dice, no se advierte ningún rastro que pueda llevar a establecer que la decisión que se adoptó en el caso concreto pueda ser, pueda ser equivocada o que le pueda asistir la razón a la quejosa, además de observarse algunos aspectos de tristeza o inseguridad en la menor en las convivencias que realiza por la quejosa a través de las investigaciones que se llevaron a cabo dentro del juicio. Y así se determina que es importante que permanezca la guardia y custodia con la tercera interesada. Máxime que en un dibujo que realiza la niña se dice que saluda y reconoce a la quejosa, pero no la ubica en un contexto de seguridad y de protección, sino que no la integra a su familia en este dibujo, como si ella no fuera parte de este contexto importante para ella, y eso se debe a los actos, según explican los peritos ampliamente, de violencia psicológica y emocional que ejerció en contra de esta niña. De esta manera, la Corte concluye que arrancarla del núcleo familiar donde están sus hermanos, la tercera interesada y un contexto de seguridad para dárselo a la quejosa implicaría una afectación gravísima de sus derechos y que consecuentemente el juez de distrito, al negar el amparo en contra de la decisión referente al cambio de guardia y custodia en favor de la tercera interesada, la mujer A es acertada y que por lo tanto ningún derecho le afecta a la quejosa y por lo mismo, al no prosperar sus agravios ni haber un presupuesto de suplencia que la asista, confirma la sentencia recurrida y concede el amparo para los efectos que ya habíamos platicado en relación a la pensión alimenticia, pero dejando incólume el aspecto de la guardia y custodia en favor del cambio que se realizó para la tercera interesada. Esta sentencia es un ícono, recuerda, en función de los derechos que hemos platicado. Principalmente, debes tenerla en cuenta cuando resuelvas en materia de perspectiva de género, interés superior del menor, comaternidad, familia homoparental y, desde luego, protección de la familia en sentido amplio. Espero que hayan comprendido a cabalidad todos los presupuestos básicos de este ámbito, el mayor de los éxitos en tu examen para magistrada de circuito. Y deseo que la justicia siempre te acompañe en tus decisiones, ahora como juez y en su momento como magistrada. Abrazo sororo para todas ustedes. Bendiciones.